En el árido desierto del oeste de Perú, unas extraordinarias imágenes emergen del polvo. Es posible que a día de hoy la tecnología esté a punto de resolver un emblemático misterio que ha desconcertado al ser humano durante siglos. Y al fin, revelar el propósito de las inconfundibles líneas de Nazca. No hay nada parecido a las líneas de Nazca en todo el planeta. Estos extraños y antiguos símbolos permanecieron escondidos a plena vista durante más de 1000 años. Solo visibles desde el cielo. Pero, ¿qué son estas extraordinarias estructuras? ¿Y quiénes las realizaron? Se trataba de una comunidad cada vez más violenta. Los investigadores emplean una pionera tecnología de drones y análisis 3D para descubrir por qué se construyeron esas líneas. Mirad, aquí hay otro. Trazan el camino hacia estas misteriosas pirámides. Cuando llevamos a cabo la excavación, descubrimos que no tenía cabeza. Para resolver el puzzle de la función de las líneas de Nazca, desmontaremos estas peculiares imágenes. Ahondaremos en el corazón de las imponentes pirámides y desenterraremos los asombrosos secretos de una civilización perdida en el tiempo. Desmontando la historia. Las líneas de Nazca. Las famosas líneas de Nazca. Un misterio atemporal que aún no ha recibido respuesta a lo largo de los siglos. La función de estas estructuras de hermosa precisión sigue desconcertando a los arqueólogos. Debido a su posición, son difíciles de descifrar, casi incomprensibles. Solo es posible verlas al completo desde cientos de metros de altura. ¿Cómo pudieron estas personas primitivas crear unas imágenes que solo adquieren sentido desde el aire? Hay todo tipo de teorías disparatadas sobre las líneas de Nazca. Globos aerostáticos primitivos, aliens, una pista de carreras. Creo que este tipo de teorías surgen porque siguen siendo un enigma. Las líneas de Nazca son un misterio imperecedero. Cientos de dibujos de aspecto alienígena en la pampa peruana. Algunos tienen más de 2000 años. Figuras geométricas que se extienden a lo largo de grandes paisajes. Líneas que fluyen por la arena durante cientos de kilómetros. Imágenes detalladas. Decenas de ellas, de más de 30 metros de largo. ¿Quién haría estos misteriosos dibujos? ¿Y por qué? La arqueóloga Christy Conley lleva 2 décadas investigando este inhóspito paisaje. Pero en los últimos 2 años, la avanzada tecnología de satélites y drones ha desvelado 30 nuevas líneas. Christy se dirige allí para estudiar una de ellas. Es genial poder ayudar a resolver este rompecabezas, a averiguar qué son los geoglifos. Estos dibujos se conocen como geoglifos. Christy se dirige hacia allí con el hombre que mejor los conoce en todo el mundo. El arqueólogo Johnny Isla. Todos estos cerros y en las colinas ya están los geoglifos. Las cámaras de los drones son capaces de detectar objetos de menos de 2 centímetros. Y las grabaciones se pueden analizar mediante digitalización 3D. Cada vez que se advierte un nuevo geoglifo, Johnny se dedica a investigarlo. Bien, ya estamos aquí. Esta nueva línea ha sido un hallazgo espectacular. El dibujo de un monstruo de 60 metros con una boca llena de gigantescos dientes. Un montículo de rocas forma un enorme ojo que sale de la cara de la criatura. Líneas onduladas trazan unas aletas y una cola.
Es una ballena asesina, una orca. Un análisis del suelo demuestra que este geoglifo es el más antiguo que se ha hallado hasta ahora. Lleva más de 2000 años escondido en esta colina. El descubrimiento de estos nuevos trazos permite a Christie explorar cómo se elaboraron estos diseños con exactitud. Esta antigua construcción presenta una extrema fragilidad. Antes de explorarla, Christie y Johnny deben ponerse un calzado especial. Una especie de chanclas enormes que evitan que se dañe la superficie. A lo largo de los siglos, los detritos del desierto han ocultado algunos de los trazos. Estas piedras que cubren toda la superficie del desierto están aquí por miles de años. Las rocas superficiales se han oxidado y erosionado hasta adquirir un color marrón oscuro, pero por debajo presentan una capa más clara de arena y arcilla blanca. Lo que hicieron básicamente es retirar estas piedras oscuras para exponer la superficie subyacente. Sí, el contraste hace destacar mucho la imagen. Sí. Así que lo que pretendían era básicamente mover piedras. No excavar en la tierra, Removerlas. solo retirar las piedras. Sí, es muy bonito. Es increíble poder ver un geoglifo a esta distancia. Johnny lleva 20 años catalogando los geoglifos. Las extraordinarias imágenes de animales y plantas conforman solo una mínima parte de las líneas de Nazca. Pero la mayoría son geoglifos geométricos. Puedes ver aquí que estos representan mayormente líneas, trapecios. Un laberinto de líneas rectas y formas geométricas conforman la mayor parte de los diseños. Un entramado complejo y desconcertante. Es una especie de mapa caótico. Quiero encontrar un patrón para entender su significado. El propósito de estas líneas es uno de los misterios arqueológicos más duraderos. ¿Podría encontrarse la respuesta en el cielo? Cuando un investigador estadounidense se encontró con las líneas de Nazca en 1939, la gente pensaba que podía tratarse de canales para regar las áridas pampas. Pero un día se colocó en una línea después del solsticio de invierno y vio que apuntaba justo al sol poniente. Más tarde, se halló una línea recta que unía el pico de un colibrí con el amanecer durante el solsticio de verano. Parecía que las líneas tenían alguna conexión con las estaciones y los cielos. ¿Podría tratarse del calendario astronómico más grande del mundo? Johnny y Christie examinan un modelo en 3D de las líneas en el paisaje. De este modo, los arqueólogos y astrónomos pueden poner a prueba la teoría del calendario celestial. En donde se ha podido, en principio, y poder observar si hay algún patrón de alineamiento. Parece que no, la mayoría de líneas están apuntando en diferentes direcciones. La mayoría de las líneas guardan poca relación con la posición de las estrellas. Entonces, si no son de naturaleza astronómica, debe haber otra explicación. Sí, seguramente hay hipótesis alternativas a la astronómica. Quizás la pista más esclarecedora acerca del propósito de los geoglifos no se encuentre en las estrellas, sino en las propias imágenes. Representan monos, pájaros e incluso plantas. Entonces, ¿de dónde podrían provenir? ¿Encontraremos la respuesta en las misteriosas pirámides valle abajo? Las líneas de Nazca. Enormes dibujos en el paisaje que se remontan a hace más de 1000 años. ¿Quiénes crearon estas imágenes de animales y plantas en el desierto más árido del planeta? El arqueólogo italiano Giuseppe Orefici trabaja en un valle a unos 50 kilómetros de las líneas. Allí ha descubierto una maravilla arquitectónica.
Las pirámides perdidas de Cahuachi. Cuando he llegado la primera vez en Cahuachi, se veían solamente unas colinas y nada más. No se veía un solo muro de todo esto. En su día, Cahuachi era más grande que Roma, llena de templos, plazas y una enorme pirámide central. Las ruinas abandonadas ocultan pistas esperando ser descubiertas. Tras volar los muros, se revelaron las cavidades ocultas. En su interior, los arqueólogos han encontrado valiosas ofrendas. Semillas gigantes con cabezas de roedores en su interior. Un cráneo humano envolviendo el esqueleto de una cobaya. Y cabezas humanas momificadas como reliquia. El mayor regalo para los dioses. A su alrededor se encontraron piezas rotas de cerámica. También presentaban dibujos de animales y de la naturaleza. ¿Fueron los que trazaron las líneas los mismos que construyeron estas pirámides? Quizás la cerámica y los tejidos puedan revelar quiénes crearon estas líneas en el desierto peruano. Los objetos del Museo Regional de Ica se corresponden con los que se encontraron en las pirámides de Cahuachi. Vaya. Christy Conley está examinando las piezas. Estas telas son fantásticas. Los tejidos pueden sobrevivir durante más de 1500 años. Estamos en pleno desierto. No hay agua, no hay lluvia, así que estos materiales orgánicos no se deterioran. Algunas de sus temáticas se identifican al instante. Está presente una sucesión de colibríes. Los picos de los colibríes se adentran en estas impecables flores, uno detrás de otro. La simbología se asemeja a los geoglifos de colibríes. La cerámica es tan reveladora como los tejidos. Esto es un mono, una vasija de espirales, y este es un ejemplar maravilloso de una orca. La ballena asesina. Representaron la sangre en su boca, la cola. La orca presenta detalles curiosos que simbolizan las cabezas que ha engullido. Para mí, no cabe duda de que la cultura que fabricó esta cerámica también trazó los geoglifos. Las imágenes del desierto se manifiestan una y otra vez. La espiral del bol es muy similar a la del geoglifo. El mono con la cola enroscada, orejas de soplillo y las manos extendidas y entrelazadas. La orca con sus dientes, sus ojos redondos y su distintiva cola, junto con la simbología de las cabezas. La datación por radiocarbono confirma que la cerámica y la mayoría de las líneas fueron elaboradas por una civilización que vivió hace 2000 años aquí, los nazcas. La antropóloga forense Elsa Tomasto investiga los restos humanos enterrados en la zona. Cree que pueden ocultar importantes pistas sobre la misteriosa civilización de Nazca. Lo primero que examina es la dentadura. Si tienes problemas de salud, cuando tus dientes están creciendo, el esmalte todavía se está formando y no puede dejar de crecer, por lo que se forma una especie de cicatriz. La frecuencia de aparición de estas reveladoras marcas puede indicar el estado de salud aproximado del individuo. Este tipo de cicatrices no desaparece en toda la vida. Así que por sus marcas se puede observar que este individuo tuvo problemas de salud durante su infancia o algún tipo de enfermedad. Algunos de los esqueletos de los nazcas presentaban cicatrices como esta, pero el número total de individuos con este defecto es sorprendentemente bajo. Descubrimos que en Nazca estas cicatrices eran menos frecuentes que en otras civilizaciones. No solo sus dientes demuestran el buen estado de salud de la población de Nazca.
Sus fémures, más largos que los de la media, indican que tenían una buena constitución. Los nazcas necesitaban sobrevivir en el desierto de Atacama, en uno de los entornos más extremos de la faz de la Tierra, con menos de un par de centímetros de lluvia al año. Pero sus esqueletos demuestran que los nazcas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Los nazcas presentaban un estado de salud mejor que el de sus antecesores y descendientes. Aprendieron a explotar el entorno. Eran muy buenos granjeros. Supieron sacar provecho de este arduo entorno y además vivieron en un periodo de paz. Creo que su excelente salud se debe a todo eso. En Cahuachi se encuentran pruebas de que los nazcas conformaron una compleja civilización. Fuera de Cahuachi, los arqueólogos encontraron antiguos asentamientos que se extendían a lo largo de kilómetros en la llanura desértica. En muchos de los pueblos desenterraron fragmentos de una compleja cerámica, muy similar a las vasijas de Cahuachi. Tras analizar la arcilla, se descubrió que se habían fabricado en el mismo sitio. Es probable que la elaboración, la decoración y la cocción de la cerámica tuviese lugar en los templos de Cahuachi. Los nazcas se congregaban en sus templos y pirámides para sus rituales y se llevaban consigo la cerámica como recuerdo de su peregrinaje. Giuseppe Reficci está convencido de que Cahuachi es uno de los centros ceremoniales más importantes del continente. Lo que estamos viendo aquí no es uno más de las Américas, es un lugar muy, muy importante, porque ha sido el corazón verdadero de una cultura, como la cultura nazca. La extensión de la civilización revela el poder de la cultura nazca, tan eminente en su momento como la maya, la inca o la azteca. Construyeron pirámides al igual que estas civilizaciones. Pero ¿por qué lacraron sus creaciones en las colinas del desierto? ¿Y cómo pudieron elaborarlas si no tenían ninguna manera de verlas desde el cielo? La manera en que los nazcas crearon estas grandiosas imágenes que solo cobran significado vistas desde el aire sigue siendo un enigma. Algunos creen que usaron globos aerostáticos primitivos, aunque hay explicaciones aún más extraordinarias, como que recibieron la ayuda de visitantes extraterrestres. En cualquier caso, toda posible explicación debe tener en cuenta algunas inconsistencias curiosas detectadas en los diseños. Esta araña presenta una impecable simetría. El abdomen es un círculo casi perfecto, y sus extremidades son líneas paralelas reproducidas con precisión. Junto a ella se encuentra un cóndor. Es igual de complejo, con trazos precisos y puntiagudos, pero presenta interesantes errores. Las alas no son del mismo tamaño. Una de sus garras es más grande que la otra. Quizás estos errores puedan aportar pistas acerca de cómo los nazcas construyeron estas líneas. Los arqueólogos Christy Conley y Johnny Isla investigan cómo se elaboraron estos trazos. Han viajado al final del desierto, justo después de la zona protegida, para probar sus teorías. Muchas de las líneas de Nazca son increíblemente largas, llegando a alcanzar varios kilómetros desde el aire. Esta mide unos 10 metros. Vale. Lo primero que quieren averiguar es cómo los nazcas trazaban líneas rectas con utensilios sencillos. Primero han colocado 2 postes en el suelo a cierta distancia. Sí, así está bien. El siguiente paso es colocar un tercer poste a ojo, alineado con los otros 2. Un poco más a la izquierda. Ahí. Se puede repetir todas las veces necesarias para hacer la línea tan larga como se desee. Vale, siguiente.
También se pueden emplear cuerdas para crear una guía precisa entre los postes. Tal vez las hiciesen con los materiales que tenían, como hilos o cuerdas de algodón o lana de llama. También pudieron utilizar rocas a modo de martillo y postes de madera. Pero muchas de las líneas de Nazca son más complejas que una sencilla línea recta. ¿Cómo pudieron dibujarlas? Una teoría plantea que pudieron utilizar una simple técnica para mejorar las imágenes. Se empieza con un dibujo pequeño en un trozo de tela. Y entonces se divide con una cuadrícula. Se dibuja una enorme cuadrícula en el suelo del desierto y se copia cada casilla del diseño en la tierra. Una vez trazadas las líneas en el suelo, se borra la cuadrícula y se obtiene una perfecta línea de Nazca. Sin embargo, con esta técnica, los errores suelen aparecer en casillas concretas, lo que dejaría sin respuesta la asimetría del cóndor. Sería posible. Christie cree que puede explicar la asimetría de las líneas mediante la utilización de un sistema de coordenadas en lugar de una cuadrícula. Bueno, hagamos un experimento. ¿Por qué no intentamos hacer nuestro propio geoglifo? He dibujado una estrella bastante sencilla. Vamos a probar. Podemos hacer un lado cada uno y ver si nos queda una imagen simétrica. Con un sistema de coordenadas, es necesario calcular la distancia de los puntos clave del diseño al eje central y después aumentar la longitud. Bajamos 5 casillas y media hasta aquí. Luego hasta los primeros puntos de la estrella y seguimos desde aquí. Vamos a probar. Vale. Las zancadas de Johnny y Christine no son idénticas. ¿Aportará esta diferencia algo de asimetría a la estrella? Johnny y Christie se desplazan a una zona más elevada para ver su creación desde arriba. Desde aquí no parece muy distorsionada. Se ve que la parte derecha de mi dibujo es un poco más pequeña, pero creo que no está mal. La estrella no está mal, pero no es perfecta. La diferencia de las zancadas ha afectado a la forma, lo que explicaría los aparentes errores de algunas de las líneas de Nazca. Es probable que siempre haya pasado esas distorsiones por las diferentes medidas de los pasos. ¿Veían los propios nazcas los errores de sus tremendos diseños? No hay ninguna montaña alrededor de la meseta del desierto. Pensamos, ¿los antiguos nazcas podían ver estos geoglifos desde arriba? Evidentemente no. Aparentemente no tenían manera alguna de ver las líneas desde arriba. Algunos arqueólogos plantean que ni siquiera tenían la intención de que los dibujos se pudiesen ver. Se trata de una teoría insólita y revolucionaria. Quizá no sean enormes obras de arte, al fin y al cabo. ¿Nos contarán los nuevos y truculentos descubrimientos por qué fueron abandonadas las líneas? Las líneas de Nazca estuvieron ocultas durante más de 1000 años y no se hallaron hasta la aparición del avión. Parecen obras de arte gigantes, ¿pero lo son? ¿Por qué construyeron imágenes de 100 metros de ancho y líneas de kilómetros de longitud si no tenían forma de verlas? Hay pistas repartidas por las figuras geométricas. Hay misteriosos montículos de roca que salen de los extremos de los trapecios. Ocultos en su interior, hay altares formados por una gran losa y muros de piedra llenos de patas de langosta, exoesqueletos de cangrejo y trozos de conchas de moluscos. ¿Qué hacen estas criaturas marinas pegadas en altares en un desierto árido y yermo a más de 1000 metros sobre el nivel del mar? ¡Wow! Este es un
una concha de Spondylus. Estos moluscos simbolizan el agua como creadora de vida. Johnny cree que las trajeron a los geóglifos como ofrenda para la lluvia. Hay otra pista acerca de los rituales que se celebraban aquí. Aquí tenemos un fragmento de cerámica que usualmente se encuentran en muchas partes en los geoglifos. La frecuente aparición de fragmentos de cerámica en Nazca sugiere que los rompían a propósito. Es la cola de la orca. La erosión del desierto no pudo provocar tal fragmentación. Mira, aquí hay otra. Hay cerámica en todas partes, por todos los geoglifos. Las excavaciones de Johnny sugieren que las líneas de Nazca eran lugares sagrados en los que la gente rompía vasijas y hacía ofrendas para pedir lluvia. Para él, la manera de comprender su finalidad no es mirarlas desde arriba, sino observarlas como hacían los nazcas, a ras de suelo. Nosotros necesitamos estar en el terreno, experimentar lo que ellos veían, lo que ellos sentían. Johnny lleva meses documentando y restaurando las líneas de Nazca recién descubiertas. Esta labor le ha aportado una perspectiva sin igual. Muchos geoglifos están formados por una única línea continua, como un laberinto con un punto de entrada y uno de salida. Esta es la entrada de una línea de un geoglifo bastante grande, de una espiral. Johnny cree que estos geoglifos conformaban senderos. Al llegar al centro, inmediatamente uno toma el sentido contrario y la misma línea es la que te lleva hacia afuera. Si está en lo correcto, las líneas de Nazca no eran consideradas obras de arte, sino senderos por los que caminar. Uno se puede dar cuenta y lo sientes en los pies de que esta superficie está mucho más compacta que la superficie de los lados, lo que nos hace pensar de que esto era utilizado para caminar frecuentemente. La apasionante deducción de Johnny brinda una perspectiva revolucionaria sobre las líneas de Nazca. Es posible que las actividades que realizaban la gente eran más importantes que los geoglifos mismos. Las diferentes comunidades que caminaban por las líneas daban vida a los dibujos. ¿Es posible que estemos descubriendo la verdadera finalidad de las líneas de Nazca? Cada comunidad de Nazca tenía su propia línea en el valle que construían y cuidaban. Era parte de su identidad social. En fechas especiales se reunían en la meseta para caminar y bailar a lo largo de las líneas. Cada comunidad se hacía visible para las demás a kilómetros de distancia. Un chamán lideraba la ceremonia rodeado de música. Quizás incluso bebiese brebajes alucinógenos para conectar con los dioses. Finalmente, estrellaban la valiosa cerámica contra las líneas como ofrenda a los dioses, a cambio de lluvia y fertilidad para la tierra. Esta nueva perspectiva revelaría que las líneas no son gigantes obras de arte, sino enormes catedrales. Pero sigue habiendo un misterio. Entre los años 400 y 450 después de Cristo aumentaron las ofrendas. ¿Qué terrible acontecimiento acaeció para que esto ocurriera? ¿Guardará relación con la desaparición de los nazcas? En el centro de las actividades en Cahuachi se encontraban los sacerdotes. Los sacerdotes que son el elemento de relación entre las divinidades y la población. Cuando hacer un sacrificio, cuando hacer una serie de actos ceremoniales importantes y la gente cumplía. La población creía que las ceremonias encabezadas por los sacerdotes salvaguardaban su salud, su prosperidad y su fertilidad. Y la fertilidad en sentido general, no solamente de la agricultura, pero la fertilidad de las mujeres, la fertilidad de los animales, de manera que son los elementos básicos de pedido de la gente, del pueblo, a los sacerdotes y los sacerdotes a las divinidades.
¿Demostraban estos indicios de catástrofe en el templo de Kawachi que sus plegarias no recibían respuesta? Todas las construcciones de Kawachi son en adobe, pero aquí no. Aquí estamos delante de unas paredes de quincha. A diferencia de los otros muros, estos son muy sencillos. Están hechos de mimbre atado con cuerda vegetal y cubierto con barro. En esta forma hacen muy rápidamente una pared. Parece que fue construida a toda prisa. ¿Pero por qué? En el centro ceremonial de Kawachi, la gran pirámide central oculta pistas de un oscuro capítulo de la historia de Nazca. La cubierta de barro presenta indicios de un terremoto que arrasó Kawachi hace unos 1600 años. Dentro de la grieta hay 27 flautas de pan de cerámica, machacadas como ofrenda ritual. Este espacio ceremonial en ruinas encierra esqueletos de llamas, 64 de ellos alineados como soldados, y 2 cabezas humanas momificadas colgadas de una cuerda que perfora el hueso. Sacrificios para apaciguar a los airados dioses. Súplicas de auxilio. ¿Cuánto es fuerte este terremoto? Un terremoto que podemos pensar más que el 8º grado, por ejemplo. Por lo menos un terremoto que ha sido destructor de toda Kawachi en gran parte. El equipo de Giuseppe dató por radiocarbono los juncos y la cobertura de barro de los muros. Descubrieron que el terremoto asoló Kawachi en torno al 400 después de Cristo. Lo que se corresponde con el aumento de la actividad ceremonial en la zona. ¿Intentaban apaciguar la ira de sus dioses? La antropóloga forense Elsa Tomasto examina los esqueletos nazcas. Ha encontrado indicios de que comenzaba un declive, no solo de Kawachi, sino de toda la sociedad nazca. Este individuo murió por esta fractura. Fue provocada por una fuerte contusión. Es probable que este tipo de lesiones tuvieran un origen violento. Este individuo sufrió todo tipo de lesiones a lo largo de su vida. Es uno entre muchos otros casos. La frecuencia aumenta. Se trataba de una comunidad cada vez más violenta. También encontramos un par de casos de abuso infantil. Elsa ha encontrado lesiones en los huesos de un niño de menos de 1 año. Es muy difícil romperle los huesos a un niño tan pequeño porque los tiene muy flexibles. Ha descubierto que sus diminutos huesos se curaron más de una vez, lo que revela que el niño sufrió sucesivas fracturas. A día de hoy, si se encuentran este tipo de fracturas en costillas, se suele sospechar que hay abusos. Suele producirse al agitar al niño de esta forma. Este caso revela un problema aún mayor. No es frecuente encontrar indicios de abuso infantil en un contexto arqueológico. Revela el derrumbamiento de la civilización. ¿Cuál fue la causa de la crisis paulatina de la civilización nazca? Hay indicios de una larga sequía y de que el motivo de su perdición fue su propio éxito como agricultores. Los nazcas destruyeron el bosque de 1000 años de antigüedad que había en el valle para cultivar maíz y algodón. En lugar de las potentes raíces de huarango que se extendían a más de 30 metros de profundidad, tan solo quedaron raíces superficiales. En estos casos, si los cultivos se marchitan y mueren durante una sequía, no queda nada que mantenga el suelo firme cuando las lluvias regresan. En lugar de dar vida, la lluvia arrastra la tierra fértil y la convierte en una luz de barro letal.
Giuseppe ha encontrado pruebas de que Cahuachi fue asolado por una doble catástrofe. Primero el terremoto y después 2 desastrosas inundaciones repentinas. Cada una de estas líneas nos indica exactamente que estamos adelante de un momento de depósito de arena traída por el agua. No es un simple río de agua, sino una avalancha de lodo. Cubre homogéneamente toda Cahuachi. Incluso los templos están enterrados. Y esto es un fenómeno claramente catastrófico para la gente. El dominio que los nazcas tenían sobre la agricultura les permitió prosperar en un entorno árido. Pero conforme sus tierras se consumían y las riadas desgastaban la tierra, esta extraordinaria civilización comenzó a desintegrarse. En un desesperado intento de sosegar a sus dioses, la población aumentó sus oblaciones en las líneas. No obstante, solo 200 años más tarde, las líneas fueron abandonadas. ¿Fue este el fin de la civilización nazca? Las emblemáticas líneas de Nazca. Hace unos 1600 años, una sucesión de desastres naturales devastó a su creadora, la civilización nazca. La población aumentó sus ofrendas para calmar a sus dioses. ¿Qué les ocurrió después? La arqueóloga Christy Conley está explorando los antiguos asentamientos nazcas. Se encuentra en La Tiza, a tan solo 30 kilómetros río arriba de las antiguas pirámides de Nazca en Cahuachi. Actualmente solo es una ladera vacía, pero en el pasado estuvo repleta de gente. A día de hoy todavía se puede advertir el rastro de los antiguos nazcas. Hay cerámica por toda la zona, cerámica antigua típica de Nazca. La cerámica revela que los nazcas permanecieron aquí bastante tiempo después de dejar de utilizar las líneas situadas en las colinas del desierto. No desaparecieron, tan solo abandonaron sus sagradas catedrales en la arena. ¿Pero por qué? Christy cree que la respuesta se encuentra en sus tumbas. Revelan la influencia de un nuevo pueblo. La civilización Wari. Las típicas tumbas nazcas eran muy pequeñas y a menudo contenían una sola fosa. Pero esta es diferente. Es más grande y había varios individuos enterrados. No hay nada parecido en la cultura nazca, pero sí era común en la cultura Wari. La civilización Wari surgió en las montañas andinas al este de Nazca. Su impacto en la forma de vida de los nazcas se puede observar en los restos de unos 40 hombres, mujeres y niños nazcas hallados al exhumar las tumbas. El equipo de Christy ha encontrado indicios de una sorprendente violencia. ¿Se encontraban los nazcas en guerra con los waris? Hallamos a este hombre en una tumba sin saquear en La Tiza, en posición sentada. Y cuando llevamos a cabo la excavación, descubrimos que no tenía cabeza. La antropóloga forense Elsa Tomasto inspecciona sus vértebras. Hay marcas de cortes. Se puede ver claramente que hay al menos 3 en esta dirección. Sí. Se puede ver una aquí, otra aquí y otra más aquí. Casi se puede observar el movimiento de un objeto en esa dirección. Tuvo que ocurrir en un momento cercano a su muerte. Para mí, es evidente que le amputaron la cabeza. Es una prueba muy buena. Parece que este hombre sufrió una muerte espantosa. Pero Christy no cree que muriese en combate. Le enterraron cuidadosamente. Junto a él había una preciosa vasija que simbolizaba una cabeza, probablemente para sustituir a la suya y ayudarle a llegar al más allá. Christy cree que este hombre fue parte de una ceremonia religiosa.
La vasija representa la imagen de una cabeza de la que brota un árbol, lo que simboliza la fertilidad, que la cabeza trae vida. Todo esto sugiere que se celebró un ritual enfocado a lo que le sucedió. Ninguno de los cuerpos de las tumbas de Latiza mostraba heridas de combate. Así que, si los nazcas no fueron derrotados de manera violenta, ¿por qué comenzaron a enterrar a sus fallecidos como los waris? Un conjunto de restos revela una intrigante pista. Estos restos pertenecen a una mujer. Este es su cráneo y estos, fragmentos del cráneo y algunos de sus dientes. Christie puede descubrir dónde crecieron estos individuos analizando sus dientes. Durante el crecimiento, tus dientes se están formando. Se configura el esmalte y los dientes absorben los isótopos de la tierra y el agua a través de los alimentos y el agua ingeridos. Los marcadores químicos de los dientes revelan que estas mujeres no eran nazcas, sino waris. Estos son los marcadores isotópicos de los dientes. La mayoría de los individuos se encuentran en el centro de este rango, pero tenemos dos valores claramente atípicos aquí y aquí. Sus marcadores isotópicos vienen de zonas más elevadas al este de Nazca. Su presencia revela la sorprendente relación entre las dos civilizaciones. Hay pocos indicios de que conquistaran a otras civilizaciones a la fuerza. Más bien parece que en muchos lugares formaron alianzas con la población local. Tal vez estas dos mujeres se casaran con miembros de la comunidad nazca para establecer vínculos entre los nazcas y los wari. La llegada de los waris provoca un profundo cambio en la sociedad nazca. Los creadores de las líneas comienzan a parecerse a sus poderosos vecinos y a actuar como ellos. Parece que los cultivos nazcas se encontraban en declive y una nueva agricultura más dinámica, introducida por los wari, los estaba sustituyendo. Los wari eran una comunidad nueva y poderosa, así que los nazcas se incorporaron a su imperio. Pero mantuvieron algunas costumbres y otros aspectos de su cultura. A raíz de las condiciones climáticas extremas y los desastres naturales, los nazcas abandonan sus líneas del desierto. Sus plegarias y rituales les han fallado. La civilización, que en otro tiempo fue próspera, se fragmenta. La civilización nazca no desapareció. Se podría decir que perdieron la fe. Dejaron de celebrar sus ritos en los geoglifos y los individuos que quedaron abrazaron una nueva cultura. Al fin, los científicos comienzan a dar explicación a uno de los mayores enigmas arqueológicos, que nada tienen que ver con aliens ni globos aerostáticos, y que tampoco fueron creadas para ser vistas desde el cielo. Las líneas de Nazca eran catedrales al aire libre dedicadas a sus ceremonias. Por mucho que la cultura nazca se desmoronase, el desierto conserva sus maravillosos dibujos lineales.